10 de la mañana, 3 minutos y nos metemos en nuestra próxima entrevista, que de alguna manera es un apéndice de la charla que tuvimos la semana pasada, porque había quedado mucho para conversar con el abogado Pablo Schiavi, especialista en Derecho a la Información, Redes y Derecho Administrativo. ¿Esto a cuenta de qué? Bueno, de lo que en su momento, la semana pasada conversamos y que ahora tenemos más motivos, si se quiere, para hacerlo, porque recuerden ustedes, un tema que tocábamos era el de las noticias falsas y ayer la Asociación de la Prensa se reunió de urgencia con autoridades de los partidos políticos. Consideran que no se está cumpliendo el pacto firmado semanas atrás contra la difusión de noticias falsas o las fake news. De hecho, el Partido Nacional, como órgano como tal, se reunió con el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, a quien le entregó una carpeta con más de 20 denuncias falsas contra precandidatos de esa colectividad política. Así que bien vale esta nueva charla. Pablo, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos y buenos días para la audiencia. Bueno, las fake news, lo primero, ¿llegaron para quedarse? Llegaron hace mucho tiempo y en Uruguay llegaron para quedarse. Y el punto esencial acá es saber definir qué entendemos por fake news. O sea, mucha gente se habla y cuál es el objetivo que ellas persiguen. Bueno, persiguen desinformar. O sea, lo contrario a lo que es la comunicación en sí. Buscan generar ese efecto contrario y aprovechándose de plataformas que antes no existían. O sea, antes el único canal de comunicación entre la ciudadanía o la gente común, el ciudadano común, con la noticia eran a través de los medios de comunicación. Pero hoy en día irrumpieron las redes sociales, todas las plataformas electrónicas, internet, y eso quebró ese paradigma tradicional. Así como cambió la relación del médico con un paciente, que no es la misma hoy, también cambió la relación del ciudadano que se informaba solo a través de los medios de comunicación en este tema de la comunicación. Vimos que el otro día el Partido Nacional hizo una denuncia, ¿no?, por noticias falsas. ¿Hay herramientas legales para, bueno, perseguir, encontrar a los responsables? En principio, en nuestro país, como hablamos un poco con Danilo y el otro día contigo, no tenemos una regulación específica en nuestro país. O sea, hoy, cuando la Fiscalía, me imagino, reciba esa denuncia, no tiene un marco jurídico para aplicarle específico al tema. Sí puede hacer el esfuerzo de tratar de traer alguna norma que hay, pero no que refiera a redes específicamente. No hay una figura específica, digamos. Exactamente. No tenemos una figura que hoy condene este tema de fake news o noticias falsas o desinformación. Siempre la legislación que tenemos no es una legislación que sea moderna en este tema y refiere a cuando el sujeto activo, o sea, que comete el delito es un medio de comunicación o un comunicador. Claro. Que acá no lo tenemos, ¿no? Porque en principio no sabemos de dónde vienen ni quién las... Claro, sí, de hecho, el propio Lacalle Pou, consultado el fin de semana, decía... Está esto en servidores internacionales, o sea, parte de servidores internacionales que están instalados en otros países y de ahí viene el ataque. Exacto, el otro día cuando nos fuimos al programa de la semana pasada me llegó al WhatsApp, yo hablaba con ustedes, de un celular que con una cifra más 22 no sé cuánto, y era precisamente una fake news o una noticia de este tipo vinculada a Lacalle Pou diciendo cualquier disparate relacionado. Sobre él concretamente. Exactamente. Esa será una de las 22 denuncias que presentaron. Una de tantas. Se había llegado a través de WhatsApp. A través de WhatsApp. O sea, hoy WhatsApp es la herramienta... A ver, prácticamente si yo les pregunto a ¿ustedes hablan por teléfono como se hablaba antes con alguien? Ha bajado sensiblemente, o sea, prácticamente nadie habla por teléfono. Todos nos comunicamos vía WhatsApp, ya sea escribiendo o por mensaje de voz, que ahora es lo que está de moda, y es el mayor riesgo, porque después ese audio se viraliza si dijiste algo de más y te genera un problema. Entonces... todo se canaliza por WhatsApp. Y aparte de armar un WhatsApp, yo creo una lista de difusión en 5 minutos, pongo 100 contactos y mandé. El tema es que después me tienen que identificar. Ahí está el gran tema y la dificultad que tiene nuestro país hoy es identificar cuando quien generó todo esto capaz que está tirando una playa en el Caribe generando esta noticia, porque no sabemos de dónde vienen ni qué aparatos hay atrás de esto. Claro, porque en muchos de los casos hay una elaboración casi profesional. Cuando digo muchos de los casos me refiero a ediciones especiales, muchos audios que infinitas veces nos han llegado, algunos de ellos que pretenden ser humorísticos, sabemos perfectamente que han sido editados, es decir, con un criterio de edición absolutamente profesional, pero eso ya ha traspasado todas las líneas cuando podemos emular o copiar, por ejemplo, en forma
perfecta la edición de un libro al que le introducimos todo un capítulo o un determinado párrafo o un determinado fragmento. Allí es donde evidentemente uno imagina ya tiene que haber una organización detrás, porque requiere evidentemente de gente que domine el tema gráfico, que domine el tema edición, etcétera, etcétera. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué sabemos de ese tipo de organizaciones? Bueno, primero, Humberto, permitime corregirte. Vos dijiste Sí. casi profesional. Sí. Son profesionales del todo. Son profesionales. O sea, Sí, hoy esto es una profesión más. Claro. Porque si vos ves, yo no entro a discutir el contenido, pero la calidad de los mensajes. Exacto. Están dirigidos a la gente que quieren llegar. Claro. O sea, acá es una organización profesional que está detrás de todo esto. Esto no es un hecho aislado y la gente que trabaja está especializada en ese tema. O sea, los mensajes están teledirigidos. Entonces, sería fácil identificarlo. No, Preguntemos a través de este medio quién trabaja en la construcción de la fake news, que nos envíen su Facebook. Claro. Y ese es el gran- Nadie va a levantar No, la mano. No. Ese es el gran problema que tenemos hoy. O sea, por eso yo hablaba de un cambio de paradigma, porque antes vos tenías un problema con alguien, tú que tenés una carrera... Sí. Y vos sabías dónde podías demandarlo Claro. o encontrarlo. Sí, Pero sí, hoy, ¿qué código le aplico? ¿Qué ley le aplico? ¿Dónde lo demando? ¿Dónde lo cito a conciliación a que declare? Si yo no sé de dónde viene. Claro. Ese es el gran problema. Y aparte de eso se agrava en el sentido que no tenemos una figura tipificada como tal. Entonces tenemos un enorme vacío, pero ojo que no solo acá también, ¿eh? Ayer fuimos noticia, por ejemplo, en el País Madrid por el tema este de la fake news. Estaba leyendo antes de venir al programa y decía que nunca había pasado en la historia de un país como Uruguay este tema de la desinformación, de campañas sucias, etcétera. Ellos levantaron, pero a diferencia de acá, identificaron para ellos quién es el que está atrás de todo esto, que obviamente es lo que se maneja a nivel de prensa, ¿no? Sí, sí. El punto es este, que además de, por ejemplo, bien lo decía Humberto, hay una profesionalización en lo que es la noticia falsa creada deliberadamente. Ya no solo a través de audios. Se han creado hasta páginas emulando a un sitio de noticias Que no existe. que no existe, publicando noticias falsas. Es decir, hay una profesionalización y una idea deliberada en eso. No es el bromista que está en la casa con la computadora haciendo el chiste para perjudicar a tal o cual candidato. El otro día, siguiendo lo que vos decís, Danilo, en México, por ejemplo, se identificaron 50 portales de noticias falsas. Pero portales que vos lo ves y tienen la misma calidad capaz que el portal de Subrayado. Claro. O sea, no es un portal que vos digas, no, esto es cualquier cosa. No. Bien diseñados, con una tipografía cuidada, con Imágenes, con noticias, o sea, están libres. El problema hoy es que estas redes sociales o estas plataformas, llámese WhatsApp, llámese Twitter, llámese Instagram, no reconocen la jurisdicción de ningún país, ni la uruguaya ni la de ningún otro. O sea, no es solo que este problema nos explotó a nosotros, nos explotó a todos. Entonces, ¿yo a dónde demando? Es lo que hablábamos el otro día. ¿Dónde presento mi demanda? ¿Qué puede hacer la Fiscalía hoy con esta denuncia de más de 20, 30 noticias falsas? Bueno, pero a nivel local Sí. se requiere crear legislación o adaptarla que ya hay a las nuevas realidades. Sí. Vos como profesional, ¿ves que haya una intención de... Bueno, proyectos, por parte de los yo tengo legisladores? conocimiento que ha habido, sobre todo el año pasado, pero ahí siempre no se avanzó. Yo creo que en la agenda del próximo gobierno, de cualquier sea la bandera, o sea, este tema de redes en general, no solo, acá estamos hablando del problema, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Tendría que estar regulado, estar comprendido y saber qué pasa si yo utilizo, porque hoy lo que te hace esto es la viralización de la información. Antes vos publicabas la nota en el diario y quedaba muerta en ese titular y ya está. Ahora vos lo tenés ahí, el contenido replicado en redes, replicado en el portal web, o sea, lo tenés todo el día vivo el contenido. Claro. Y el daño es permanente, ¿no? Y aparte, no solo es permanente, sino que es muy difícil de cuantificar a veces el daño. Claro, que se pero hace a la además persona. antes, ante eventualmente una noticia que podría ser o que podría llegar a generar daños sobre una persona, más allá de lo deliberado o no de la construcción detrás de esa noticia, en este caso a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, lo que hay es una multiplicación al unísono de miles de personas. Sí, requiere esto una conciencia un poco más crítica por parte de quienes leen y, bueno, Claro. chequear Bueno, ahí- mínimamente que pueda hacer. A veces Exacto. uno lee cosas que son realmente... que tienen- Pero no lo No, va pero a muchas hacer. claramente personas son no lo va a falsas. hacer. Otras Muchas no. personas se hacen eco de esa noticia No. falsa Enseguida. a sabiendas de que es noticia falsa a ver, y continúan difundiendo. Con todo respeto les voy a hablar desde mi vejez. Olvídense, no va a suceder eso, porque
si pensáramos en que va a suceder eso, es decir, que la persona, que nosotros mismos vamos a ser los encargados de fijarnos a ver, no hubieran existido como existieron en el Uruguay leyendas urbanas que todos sabemos que fueron mentira. Acá puedo dar 10 títulos de lo que se ha dicho, inclusive hasta de mi propia persona, en épocas que no existían redes sociales. ¿Y cómo se alimentaba ese rumor? Simplemente porque alguien alguna vez había mentido con respecto a una situación, lo dijo en una reunión y se fue replicando y replicando y replicando. Y a nadie le interesó confirmar si era verdad o no. No, lo interesante era decir eso, que era, y cada vez le iban agregando. Entonces, no lo vamos a hacer nosotros. Esto evidentemente tiene que ser algo que le permita a quienes se sienten agredidos, ofendidos, vilipendiados, que tengan una vía por la cual efectivamente se ponga un freno, porque una vez que cases a uno y lo puedas agarrar, olvídate. El mensaje cambia, pero perdón, ahí lo que dice Humberto es importante. Hoy es el sistema político que se siente atacado, pero mucha gente, a ver... Por favor. Yo conozco infinidad, capaz que menos que vos, pero infinidad de gente, ciudadanos no políticos, que fueron afectados y nunca pasó nada. El tema es que nadie hacía nada y tampoco tenías hoy el problema de tener un Google que yo googleo y salta cualquier noticia. Claro. Eso. Y justamente en esa legislación que debería, bueno, crearse, elaborarse, ¿hasta dónde se puede ir en estos casos cuando tú decías los servidores o el emisor de esa noticia quizá ni siquiera esté en Uruguay? Obviamente no en todos los casos, ¿no? Pero... No, yo creo que una legislación o una regulación en el tema, como en la mayoría de los temas, te ayuda a saber por dónde ir si te pasa algo. Hoy eso no lo tenemos. Y también, como decía Humberto, es un mensaje. O sea, vos estás diciendo públicamente, bueno, hasta acá llegamos con esto, en las redes no vale todo, y si vos si cruzás con rojo, y bueno, te podrán multar, podrás tener un problema, te van a citar de un juzgado. O sea, a nadie le gusta que lo citen de un juzgado. Es un mensaje más bien diciendo, bueno, está. ¿Y esa legislación podría llegar a personas, por ejemplo, a penar o, bueno, multar o señalar con faltas que replican información falsa o imágenes? ¿Qué te dicen a vos cuando te llega una noticia al WhatsApp o a eso? No la compartas. Nosotros también a veces somos responsables de seguir viralizando la información. Porque si yo corto cuando me llega, la noticia quedó en mi celular, pero a vos cuando te llegan imágenes que se burlan de una persona o están diciendo esto y yo lo replico, soy parte de esa cadena que después es imposible saber en cuántos teléfonos está el video íntimo de determinada persona hasta que lo escrachaste y perdió el trabajo. Pasó en Uruguay, pasó hace poco. Sí. A ver, no es que estas cosas están pasando en otros países y nosotros vemos por la tele. No, están pasando en Uruguay. O sea, esa nueva legislación debería penar a las personas que comparten. De hecho, hubo un fallo judicial en estos días donde una maestra creo que viralizó un video de su pareja y fue procesada. O sea, de a poco estamos ayornándonos. El problema es que no tenemos figuras que sean específicas. Y otro punto importante que también quedó colgado en la entrevista del otro día, es que buscan estas fake news. Buscan manipular decisiones personales y saben cómo hacerlo. Y de hecho pasó en el caso con Facebook famoso de Cambridge Analytica, cuando se nos metieron en los perfiles de Facebook y en función de los me gusta míos me analizaron y me mandaban el mensaje político que yo quería escuchar. Y eso está probado que tuvo incidencia directa en la última elección en los Estados Unidos. También pasó en el caso Brexit en Reino Unido. O sea, en elecciones como vamos nosotros, donde la paridad es lo que en principio estaría pasando, esto te puede incidir notoriamente en un resultado. El problema es que yo creo que la denuncia que ha hecho el Partido Nacional viene muy a destiempo, porque esto ya se veía venir. Vos tendrías que tener hoy, y no es broma, tendrías que tener un equipo, tu equipo, para contrarrestar esto en el momento en que pasan. Ahora ya jugar con el partido... La anti-fake news, o sea, armado tu equipo de manera tal de que a la salida de la fake news atacar para que ni siquiera llegue a la viralización. Y si llega, que tengas una respuesta inmediata. Eso es lo único que en este momento se podría hacer. Lo preventivo, claro. Como prevención. Necesitamos una profilaxis de redes, mire lo que le digo, que va a estar bastante difícil. Bueno, hemos estado dialogando una vez más con Pablo Schiavi, abogado especialista en Derecho a la Información, en redes sociales, Derecho Administrativo, a propósito, bueno, de este fenómeno que todos estamos sufriendo y que desde aquí lo único que uno puede hacer es la recomendación de que evidentemente no seamos nosotros instrumentos del estar viralizando o replicando
ese tipo de noticias, ese tipo de comentarios. Muchísimas gracias una vez más, doctor. Un placer tenerlo acá. Muchas gracias por la Arriba invitación. Gente. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista junto al doctor Pablo Schiavi.